Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo para mejorar su español. Estoy encantada de estar con ustedes hoy para una lección divertida y útil. Si quieren progresar en comprensión auditiva, pronunciación y vocabulario, están en el lugar correcto. En este vídeo, seguiremos una historia graciosa y un poco incómoda de Laura, una española común que vive un encuentro inesperado. A través de esta historia practicarán su escucha, aprenderán expresiones cotidianas e incluso una técnica llamada sombra. El método de sombra es sencillo. Repiten justo después de mí como un eco para trabajar su pronunciación y ritmo. No se preocupen, es fácil y muy efectivo. La historia está adaptada para niveles principiante e intermedio, K1 a B1 con un español claro y momentos de repetición para ayudarles. Al final, repasaremos las frases esenciales para recordar, con ejemplos y ejercicios para memorizarlas bien. Así que pónganse cómodos, prepárense para reír y aprender y comenzamos. No olviden, cuanto más practiquen, más progresarán. Y no duden en repetir en voz alta, así es como se aprende. ¿Listos? Empecemos ahora mismo con la historia de Laura. Laura es una joven madrileña que adora las pequeñas rutinas de la vida. Una mañana, como de costumbre, se despierta, toma su café y sale al trabajo. Pero hoy, nada sale como lo planeado. Al bajar del metro, nota a un hombre simpático que lee un libro, el mismo que ella. Vaya, qué coincidencia, piensa. Dudó un momento, pero decidió hablarle. Disculpe, veo que está leyendo 100 años de soledad. Es mi libro favorito. El hombre, sorprendido pero sonriente, responde: ¿En serio? A mí también me encanta García Márquez. Laura, emocionada, continúa: parece que tenemos gustos similares. Hablan unos minutos, y ella ya se siente cómoda. Quizás es el destino, piensa. Pero de repente el hombre mira su reloj y dice: ¡ay, Dios mío, voy tarde! Tengo que irme. Laura, decepcionada, responde: ¡ay, claro! ¿Quizás otro día? Él sonríe levemente y se va rápidamente. Maldición. Debí pedirle su número, se reprocha. Se siente un poco tonta. ¿Por qué no me atreví? Al día siguiente, en un café, lo ve de nuevo, pero no está solo. Una mujer lo acompaña. Oh no. Tiene novia. Laura se sonroja avergonzada. Baja la mirada para evitar ser vista. Pero demasiado tarde. El hombre la nota y le hace un gesto. Hola. ¡Qué sorpresa!, dice. Laura, nerviosa, responde: hola. La mujer a su lado sonríe y pregunta: ¿conoces a esta chica, Javier? ¿Javier? Laura se da cuenta entonces ni siquiera le preguntó su nombre. Dios mío, qué desastre. Javier explica: sí, nos cruzamos ayer. A ella también le gusta García Márquez. La mujer ríe: como a mí. Deberías unirte a nosotros. Laura, aliviada, se sienta con ellos. Resulta que la mujer no es su novia, es su hermana. Uf, piensa Laura.
La lección, en español, y en la vida, que atreverse a hacer preguntas o te inventas películas. Ahora analicemos juntos las expresiones clave de esta historia. Estas frases son muy útiles en la vida diaria. Repitan después de mí para dominarlas. 1. Vaya, qué coincidencia. Se usa cuando descubres algo sorprendente o inesperado que parece casualidad. Ejemplo: vaya, qué coincidencia. Pedimos el mismo plato. Repitan: vaya, qué coincidencia. 2. Parece que. Expresa una impresión o suposición. Es como decir: me parece que. Pero más natural. Ejemplo: parece que estás cansado hoy. Repitan: parece que. 3. Ay, Dios mío, voy tarde. Una exclamación típica para expresar estrés por el tiempo. Repitan con emoción: ay, Dios mío, voy tarde. 4. Maldición. Una palabra suave para mostrar frustración, sin ser grosero. Ejemplo: maldición. Se me derramó el café. Repitan: maldición. 5. ¡Qué desastre! Se usa para exagerar un problema, aunque no sea grave. Repitan con dramatismo: ¡qué desastre! 6. Uf. El sonido que hacemos al sentir alivio. Repitan exhalando: uf. Y listo. Ahora tienen herramientas para sonar más naturales en español. Estas pequeñas expresiones marcan la diferencia al hablar. Su turno, intenten usar al menos una hoy. Cuéntenos en los comentarios qué situación les hizo decir "uf" recientemente. Suscríbanse para más consejos e historias como esta. Y sobre todo diviértanse practicando. El español está vivo. Gracias por seguir este vídeo. Hasta pronto para más aventuras. Buen día.